Hasta ahora, lo que nosotros hemos visto en la materia ha sido, por un lado, qué es la arquitectura, qué hacen los arquitectos, cuáles son las incumbencias. Después hicimos una especie de diagrama y dijimos que la arquitectura está dentro de un contexto que a su vez ese contexto puede ser histórico, cultural, sociocultural. Entonces hemos estudiado las características de la cultura, porque lo que nosotros hacemos, como la cultura es todo lo que hace el hombre para modificar la naturaleza, nosotros hacemos arquitectura, que es una manifestación cultural. Para entender cómo es el proceso de las manifestaciones culturales, hemos estudiado hemos visto a vuelo de pájaro a 10.000 metros de altura las características de la cultura, la teoría de la cultura. Sobre todo para aquellos que no hayan hecho un polimodal en ciencias sociales o en arte y diseño, y que entonces nunca han tenido teoría de la cultura y de estética contemporánea. Los que la han tenido corren con un poquito de ventaja en ese tema. Después de ver el tema de la cultura, vimos también los actores del proceso de diseño, quienes intervenían en el proceso de diseño como, digamos, personas físicas o grupos que tienen alguna injerencia en el proceso de diseño. Y también vimos el tema del lugar, ¿sí? Y de que todo producto arquitectónico está relacionado con un lugar particular y con un tiempo particular. Y que de ese lugar y ese tiempo derivan los valores, digamos, que se tienen en cuenta para iniciar el proceso de diseño. Bueno, eso es como afuera de la arquitectura, ¿no es cierto? Estamos hablando del arquitecto, de los actores, del lugar, del tiempo, de la cultura, de la ciudad, afuera de la arquitectura. Lo que vamos a ver ahora es ya la arquitectura en sí misma. Y vamos a tener la primera de 3 clases sobre lo que nosotros llamamos la tríada vitruviana. O sea, ¿por qué la tríada vitruviana? Porque hace 2000 años un señor llamado Vitruvio escribió un tratado de arquitectura que fue el único que sobrevivió, el más antiguo de los que sobrevivió. Después hubo otro. No fue el único, porque se sabe por otros escritos que había otros tratados de arquitectura, pero este señor Vitruvio tuvo la buena suerte que el libro que se conservó fue el de él. Entonces es el más antiguo que existe. Todo el mundo habla de Vitruvio, y ustedes van a ver que el famoso dibujo de Leonardo es supuestamente el dibujo sobre el tratado de Vitruvio. Vitruvio decía que para que una arquitectura sea buena, tenía que cumplir con 3 condiciones. Tenía que ser firme, no caerse, no destruirse, ¿sí? Tenía que ser útil, o sea, tenía que cumplir el propósito para el que estaba hecha, y además tenía que ser hermosa, ¿sí? O tenía que proporcionar placer, tenía que hacer sentir bien a la gente que la usara. Entonces, esos 3 aspectos, la firmeza, la utilidad y la belleza, son las 3 patas de la tríada vitruviana, que cuando una obra de arquitectura responde a las 3 perfectamente, estamos cerca de lo que nosotros en arquitectura llamamos una obra de arte. Porque es muy difícil, pero muy difícil, responder a las 3 cosas perfectamente, ¿sí? Muy difícil. Es como, no sé, ser atlético, inteligentísimo, hermoso,
buenísimo, todo eso junto, bueno, es medio tremendo, es muy difícil. ¿No? Por ahí hay. Bueno, entonces, ¿por qué lo desglosamos en estas tres patas que se le ocurrió al señor Vitruvio inventar? Porque nos permite entender qué componentes afectan a cada una de esas cosas. Nos permite hacer un análisis. ¿Se acuerdan que dijimos que el arquitecto tenía que ser analítico, tenía que poder desarmar los problemas y entender las partes y cómo esas partes se relacionan entre sí para poder dar una respuesta a un problema? Bueno, por eso desarmamos estas tres partes. Pero en realidad la arquitectura es una sola, ¿sí? La arquitectura no es solo firmitas o solo venustas o solo utilitas. Cuando yo digo firmitas y no firmeza, y no es porque firmitas es la palabra latina. Utilitas es la palabra latina para utilidad. Y venustas, que viene de la diosa Venus, es la palabra latina para belleza, digamos, ¿sí? Y como decía Kant, que el arquitecto es un albañil que habla latín, bueno, lo ponemos en latín, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que el arquitecto es un albañil culto. Eso es lo que quería decir Kant cuando decía que el arquitecto era un albañil que hablaba latín. Así que, de ahora en más, firmitas, utilitas y venustas, ¿sabes? Entonces, la tríada vitruviana, la primera que vamos a ver es la firmitas, ¿sí? Eso que yo les comentaba, esa tríada, ese triángulo, esa tríada vitruviana se ha llamado, según los tratados de arquitectura, los tratados de arquitectura son como la teoría de la arquitectura, de alguna manera, es donde se escribe cómo debe ser la arquitectura. A lo largo de la historia, a las firmitas se le han puesto diferentes nombres. Se le ha llamado firmeza, solidez, resistencia, estructura, ¿sí? Todo eso da igual. Todo remite a la capacidad de la arquitectura de transmitir las fuerzas desde la parte más elevada de la arquitectura hasta el suelo y de sostenerse y de mantener, digamos, no desarmarse a lo largo de los años o cuando se termina de construir. Es básicamente eso. ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer sobre las firmitas? Si está suficientemente bien construido para mantenerse en pie, por un lado, y si los materiales resisten bien a la intemperie. ¿Qué queremos decir con eso? Hay una cosa que dice, la arquitectura es a la vez un arte estructural, práctico y visual. Es lo mismo que decir firmitas, utilitas y venustas. Estructural es firmitas, práctico es la utilidad y visual lo relativo a la belleza. No es solo visual, pero bueno, por ahí anda. Todo esto, ustedes no se preocupen porque nosotros les seguimos subiendo los PDF. Yo hoy les subo los PDF de las clases anteriores una vez que entreguen los resúmenes y todo esto van a ir teniendo. Además, probablemente a partir de la semana que viene no solamente estén los PDF, sino que van a estar los PowerPoint con el audio incluido en YouTube. O sea, van a poder escuchar las mismas tonteras que yo vengo diciendo varias veces, ¿sí? Así que van a poder escucharlas todas las veces que quieran. Yo también, lo cual da un poco de miedo. Pero bueno. Dice esta frase muy interesante: es un arte estructural, práctico y visual. Sin solidez es peligrosa. Sin utilidad es meramente una escultura a gran escala. Y sin belleza no es más que una construcción utilitaria. ¿Sí? O sea, tiene las tres cosas son las que hacen que una obra sea arquitectura y no, digamos, cualquiera de estas otras cosas. El tema es que sin solidez es peligrosa.
Nuestra profesión es una profesión de riesgo social. ¿Por qué es una profesión de riesgo social? Porque si hacemos mal nuestro trabajo, hay gente que termina muerta en un derrumbe. ¿Sí? Entonces, es muy importante, todos ustedes van a ser, digamos, sujetos que pueden ser demandados penalmente hasta 10 años después de terminada la construcción, si hay algún vicio oculto o algún problema, digamos, con la obra. ¿Sí? Entonces, hay que tener respeto por lo que uno construye. Estas, digamos, las destrucciones pueden darse por causas muy particulares, como puede ser un terremoto. Para construir, ustedes ya han visto que los terremotos, digamos, para construir uno construye estructuras antisísmicas en zonas sísmicas como la que vivimos nosotros. Puede destruirse por causas absolutamente, digamos, insospechadas, como en este caso. ¿Sí? Esto nadie jamás lo tuvo en cuenta. ¿Sí? Puede estar destruido por otras fuerzas de la naturaleza, como puede ser un maremoto, o puede ser destruido solamente por el paso del tiempo y el mal mantenimiento. ¿Por qué? Porque las estructuras no son eternas. Están sometidas a trabajos de mantenimiento y eso está en función de los materiales que se usen. Cuanto más de origen biológico sean los materiales, más complicaciones hay con el tema del mantenimiento, o a veces, por ejemplo, la madera hay que mantenerla, el hierro hay que mantenerlo, el acero hay que mantenerlo, más que la piedra también, pero no tanto. Sí, entonces, por otro lado, resiste a la intemperie. O sea, ¿qué pasa con los materiales que la componen? ¿Pueden durar 2000 años como esto? ¿O pueden durar 4500 años como esto? Depende de que esté hecho. La arquitectura que ha sobrevivido, muy antigua, en realidad es la arquitectura que está hecha con materiales más nobles y más duraderos. Nada que tenga 4500 años ha sobrevivido si estaba hecho en madera, a menos que se haya vuelto madera petrificada por alguna acción extraña. ¿Sí? Porque la madera no dura tanto, la piedra sí. Entonces, ¿a qué debe resistir el material? A las fuerzas externas y al paso del tiempo. Son dos condicionantes. Por otro lado, cada sociedad, y ahí acuérdense que estuvimos viendo el tema de la cultura y de los sistemas, de los 3 sistemas de Darcy Ribeiro, donde hablaba del sistema adaptativo. El sistema adaptativo es el sistema que tiene que ver con la tecnología que tiene una determinada sociedad. Bueno, cada sociedad tiene un nivel tecnológico que le permite construir de determinada manera. Nosotros no construimos igual que los esquimales, ni construimos igual que los norteamericanos, o igual que los chinos, que ahora construyen edificios de departamentos en 20 días. Porque hacen todo prefabricado y entonces todo es rapidísimo. ¿Con qué se construye? Depende del nivel tecnológico de una sociedad. ¿Se va a construir con lo que sea o se va a construir con lo que haya cerca? ¿Ustedes qué creen? Cuanto más tecnológica sea una sociedad, ¿qué va a construir? ¿Solo con lo que hay cerca o va a construir con algo más? ¿Qué? Con algo más. ¿Por qué? Porque va a construir con todo lo que le permita ser comprado, traído y depositado en un lugar donde yo puedo comprar lo que quiera porque tengo un nivel tecnológico altísimo. O sea, puedo comprar las carpinterías en Canadá, los pisos en México y otras cosas en China, y hacer que todo llegue al puerto de San Francisco y ahí construyo. ¿Por qué? Por el nivel tecnológico que tengo. En cambio, si voy a construir en un pueblo perdido en la puna, seguramente construiré con lo que tengo cerca. ¿Sí?
porque seguramente los recursos económicos y los recursos de transporte van a ser muy distintos. Entonces puedo construir con madera. Esto puede ser, digamos, una vivienda rural, o puede ser una vivienda urbana construida en madera. La madera es una de las soluciones más sencillas para construir por la relación costo-beneficio que tiene, digamos, por la sencillez constructiva, ¿sí? Puedo construir con tierra. Puedo construir con tierra y decorarla, puedo construir, digamos, la arquitectura hecha con tierra permite muchísimas variantes. Puedo construir con piedra, ¿sí? Con piedra se viene construyendo desde tiempos inmemoriales. Puedo construir inclusive con paja y bambú y caña, ¿sí? Y eso también es un sistema de construcción muy sencillo y muy abundante. Entonces, puedo construir con lo que hay cerca o puedo construir con lo que hay en el mundo y pueda pagar. Ahora bien, ¿qué es si nosotros asociamos las firmitas a la estructura? Ya vamos a ver en realidad que cuando hablamos de firmitas no hablamos solo de estructuras, hablamos de estructura y de materiales. ¿Sí? Pero si nos referimos al tema de la estructura, ¿qué es la estructura? La estructura en arquitectura son las partes de un edificio que reciben las cargas y que se transmiten a los cimientos. O sea, ¿por qué? Porque un edificio cualquiera tiene alguna pared, no necesariamente todas, pero alguna pared. A veces, la mayor parte de las veces tiene un techo. No es indispensable que tenga techo, puede tener techo, la mayor parte de las veces tiene techo, y tiene esto que divide un espacio donde hay un interior y un exterior. Y esa división del espacio tiene una carga que va desde la parte superior a la parte inferior y se transmite al piso. Eso es básicamente la estructura. Ahora bien, hay dos tipos básicos de estructura. Hay una estructura que es una estructura que nosotros podemos decir continua. Las paredes, los muros, ¿sí? Las paredes que son portadoras tienen una estructura continua. ¿Por qué? Porque son elementos que pueden ser barro, que puede ser ladrillo, que puede ser piedra. Son elementos que se van, digamos, poniendo uno al lado del otro hasta formar una especie de plano para cerrar un espacio interior de otro espacio exterior. Y eso forma lo que se llama una estructura continua. Acá voy a intentar mostrarlo porque no anda el mouse. No sé, este mouse, bueno, hacia acá, no pasaba nada más. Fíjense, esto que está acá, lo que está mostrando son los muros de una estructura continua. Esto es este tipo de vivienda, hecha en adobe, y ustedes ven que está hecha con un muro de adobe, digamos, crudo, no son ladrillos cocidos. Ese tipo de estructura es una estructura continua. ¿Por qué? Porque, digamos, recibe en forma pareja todas las cargas, del techo al piso. ¿Sí? Todo el techo se apoya en toda la superficie del muro y llega al piso. Ahora bien, acá tenemos el plano de una obra de arquitectura que van a ver hasta que se cansen. Se llama la Ville Savoie y es del arquitecto Le Corbusier. Esto, les juro que lo van a ver 20 millones de veces. Es como, no sé, es como el dulce de leche en la comida argentina. O sea, está todo el tiempo presente. Es una casa de 1929, donde la casa, fíjense que esto es la planta baja. Es una casa
que tiene una planta baja, un primer piso y una terraza superior. En esa planta baja lo que tiene, esto les voy a explicar, se entra por aquí, o sea, se viene con el auto por acá, esto es como una galería, se para acá el auto, esa es la entrada, y después el auto se guarda acá. Fíjense que acá hay como un espacio raro, es para poner los autos, ahí. Uno entra por aquí y entra en una rampa, así, y va al primer piso. Y todo esto que está acá son habitaciones de servicio. Bueno, estos puntitos blancos que ustedes ven ahí son las columnas que sostienen la casa. Lo que está abajo, como les digo, es la parte de servicio. La casa del dueño, digamos la parte noble de la casa, nosotros le llamamos piano nobile, el plano noble de la casa, está arriba. Y la casa tiene, esto es lo que nosotros llamamos, si el otro era una estructura continua, esto es una estructura puntual. Y esta es la casa. ¿Sí? ¿Ven? Esas son las columnitas que veíamos antes. Y eso que ven ahí es, digamos, por donde va el auto. Acá estaría, este es el garage donde se guardan los autos. ¿Ven? Bueno, lo importante acá es que esto es una estructura puntual. O sea, ¿cómo se transmiten las cargas? Se transmiten a través de algunos elementos que son las columnas, en este caso, que reciben el peso de la losa y el peso de las paredes y las transmiten al suelo. ¿Está? Bueno, entonces, tenemos distintos sistemas estructurales según los materiales, ya lo vamos a ver. Tenemos distintos tipos de construcción. Hay construcción artesanal, por ejemplo, si vamos a trabajar en madera, ¿quiénes construyen en madera? Los carpinteros. Si vamos a trabajar en ladrillo, los albañiles. Si vamos a trabajar en piedra, los canteros. Pero todo eso es construcción artesanal. Y esto, por ejemplo, es una construcción artesanal in situ. O sea, es una casa hecha que si la estructura es lo que lleva el peso desde el techo hasta los cimientos, ¿por dónde se empieza por construir la arquitectura tradicional? Por los cimientos. ¿Sí? Por los cimientos se empieza. Y después se empieza a levantar las paredes. Y al final se pone el techo. Ese es el sistema, digamos, inverso de las fuerzas. Ahora bien, también hay construcción industrial. Entonces yo puedo construir materiales industrialmente y después montarlos, digamos, prefabricadamente en algún lugar. Esta idea, digamos, de la tecnología, o sea, esta idea de cómo se construye, tiene que ver con, cuando hablamos de estructura puntual, hay mucha discusión sobre cuál podría haber sido el origen de la arquitectura, y varios autores, de los que ustedes tienen que leer, coinciden en que, bueno, puede haber muchas discusiones, pero lo más probable, no hay datos ciertos, porque ¿quién inventó la arquitectura? El hombre originalmente, ¿dónde se refugiaba? Cuevas, ¿y qué más? ¿Y dónde más se refugiaba? Supongamos que no había cuevas, porque no hay cuevas en todos lados. ¿Dónde? En los árboles. En los árboles. Se subían los árboles para que no los coman los animales, para protegerse se subían los árboles. Entonces, podría ser bastante razonable pensar que la arquitectura de tipo, digamos, con una estructura continua, tiene que ver con esa idea de la cueva y con todo lo macizo que uno lo recubre y lo protege, y que esta arquitectura puntual tenga que ver con la idea de los árboles y las columnas, las columnas como troncos y las ramas como vigas que sostienen un determinado lugar. ¿Sí? Entonces, más o menos tenemos eso, digamos,
en el aire como los tipos de estructura. Ahora, muy rápidamente, porque esto no nos importa a nosotros, yo se los menciono, pero nosotros lo que queremos que ustedes piensen es lo que hay que pensar para decidir cómo se hace la arquitectura. Esto ustedes, el sistema trilítico, el sistema monolítico, lo van a estudiar en construcciones, lo van a estudiar en estructura, lo van a estudiar en todas las materias técnicas, en introducción técnica. ¿Ya han visto algo de eso? ¿En introducción técnica no han visto nada todavía? ¿No? Bueno, y en tecnología. De todas maneras, hay lo que se llama el sistema trilítico, de 3 litis, piedra, 3 piedras, quiere decir. Trilítico es 2 piedras paradas que vendrían a ser una especie de columna y una piedra horizontal que es la losa como para cubrir un espacio. Este es el famoso sistema trilítico que evolucionando termina siendo un sistema trilítico. Hoy sería cualquier edificio en altura que se hace con columnas, vigas y losas. ¿Sí? Sería un sistema trilítico, pues cualquier edificio en altura está sostenido por las columnas que reciben las vigas, que a su vez reciben el peso de las losas. Por otro lado, para el sistema continuo tenemos el sistema monolítico. Monolítico significa un litis, o sea, una piedra. Por supuesto que no es una sola piedra, sino que es la yuxtaposición de piedras mampuestas. ¿Qué significa mampuestas? Puestas a mano, ¿sí? Mampuestas es puestas a mano. O sea, la mampostería es hacer un muro a partir de pedazos que se ponen a mano. Piedras, ladrillos, adobes, etc. Eso tiene un problema que son las aberturas, porque lo otro son elementos que ya dejan espacios abiertos. Esto tenemos el problema de la abertura. Para las aberturas tenemos dinteles y arcos. Los arcos que se trasladan son bóvedas, los arcos que giran se terminan haciendo cúpulas, ¿sí? Y así siguiendo. Esto también ustedes lo estudiarán más adelante. Esos tipos de cúpulas van a ir evolucionando a lo largo de la humanidad y cada vez van a ser más grandes. Y va a haber cada vez más desafíos estructurales, ya llegaremos a ese punto. También se puede construir con la idea del triángulo. ¿Por qué el triángulo? Porque el triángulo es indeformable. Si yo tengo 3 piezas de madera que las tengo agarradas entre sí, esas piezas no permiten que eso se deforme. Entonces yo puedo hacer lo que se llama una cercha, que es otro tipo de estructura, ¿sí? Que en una de las bibliografías que ustedes tienen en Fundamentos de la Arquitectura figura como puntales. Tengan cuidado porque en realidad nosotros le decimos cerchas o estructuras de triángulo indeformable. Esas estructuras pueden ser de madera, pueden ser metálicas, o sea, la idea es que son estructuras que aprovechan la geometría del triángulo para hacerlo rígido. Básicamente es eso. Y se pueden hacer cosas extrañísimas como la Torre Eiffel, por ejemplo, que está toda armada de esa manera, o esferas, cúpulas que se llaman geodésicas, ¿sí? De este tipo. A ver. Sí. A ver, ahora sí. También hay estructuras laminares, o sea, estructuras que tienen, digamos que son rígidas, no por el material, sino por la forma que tienen. ¿Alguno de ustedes tiene una hojita suelta? Denme una hojita. Vení. Párate. Sostener la hojita así y dame una lapicera. Esa es una hoja. Acá tenemos, vení, parate acá. Acá tenemos una hoja de papel.
yo pongo esto, soltalo un poquito, y eso realmente se va a ir deformando. Si la lapicera fuese un poquito más, más pesada, se fundiría más. Ahora fíjense que esto de las membranas funciona por la forma. ¿Qué quiero decir? Sostenerlo ahí así. No, de las puntas. La misma hoja puesta ahí ya no se deforma. Eso es la geometría que en el mismo material ayuda, digamos, a la estructura. ¿Se entiende? Bueno, así funciona el tema de las membranas. Gracias. Así funciona el tema de las membranas y entonces estas estructuras laminares funcionan así por su geometría. ¿Está claro? También hay estructuras suspendidas. Desde siempre ha habido puentes colgantes. Cuando ha habido que pasar de un lugar a otro, digamos desde Tarzán, se hace con un cable, un tensor, una liana, una soga, lo que fuere. Ahora bien, esas estructuras suspendidas, estas estructuras colgantes, pueden tener esta cosa, puede ser así. Esto es una losa que a su vez está, digamos, sometida a esfuerzos de tracción, se llama, porque es una losa colgante. No es una losa rígida, es una losa, así es rígida, pero sigue las fuerzas del peso y de la estructura colgante que tiene. O esta otra, esto también es una losa. Una preciosura. Están colgadas. Que están colgadas. No tienen viga. No tiene una viga, es una lámina de cemento que tiene una estructura de acero adentro y que está colgada. ¿Sí? Entonces, y por otro lado tenemos membranas tensadas con cables, ¿sí? Y con otros materiales. Ahora bien, veamos eso para que tengan un panorama muy general de los elementos de la tríada.